Ya comenzamos a grabar esto. Óyeme, ¿estás dónde tú ahora? Chicago. Chicago. Ay, Como tú dices que lo dice bien. Chicago. Chicago. Gente que me encuentro en la calle. Erizada, excitada, inmortal, orivertical. ¿Por qué cambio mi perspectiva de morir solo cuando estoy debajo de ti y cuando juego con tus caderas? Y ese juego de tus caderas gobierna mis impulsos y tus muslos son la guía y tus pechos el premio y tu boca la gloria y yo debajo de ti. Mira, y todo bien, tranquilo, calor. Todo excelente. Aquí no hace tantísimo calor, pero está fresquito. Sí. Qué bueno, qué bueno. Esa ciudad que me encanta, de verdad que una ciudad lindísima. Yo no sabía que me iba a sorprender tanto y tengo que ir con más tiempo ahora a caminarla contigo. Claro. Y a perderme en cualquier sitio. Cállate, que yo estaba pensando hoy que el espectáculo de nosotros tiene que llamarse Cuentos Nuestros, Poesía de Otros. Bueno, así será. Vamos a hacer eso cuando tú quieras. Tú cuenta y yo reclamo. A ver si te cuento lo que yo hago. Yo hago unas entrevistas por Zoom que son de lo más divertidas para que presentar a la gente, a mis amigos y a gente que yo admiro, y tú encabezas esa lista. Yo que te vine a hacer en el teatro y ahora te veo toda una gran figura internacional. Pero yo me pregunto, muchas veces me he preguntado, ¿quién realmente es Rey Andújar? Yo digo que yo soy un artista multiinteresado. Eso básicamente, eso te lo puedo decir como de la manera seria, ¿no? Rey Andújar es un artista multiinteresado. Compañera, usted se merece un cariño especial, pero no se preocupe, no la voy a enamorar. Pero el tigre que tú conoces te va a decir, yo soy un joseador de la literatura, un joseador del arte. Pero te defiendes muy bien en el mundo en que vives. Sí, yo pienso que lo que uno ha pasado en la calle y el distinto trabajo que uno ha hecho lo ha preparado para los retos que uno se enfrenta. Ahora, yo sí no me le he echado atrás ningún reto. Sí sé básicamente en donde yo puedo operar. Y yo pienso que lo que me ha ayudado es que yo siempre parto de una base literaria o una base del lenguaje. La cosa que yo hago en escena o el trabajo que escribo para otros para la escena, las cosas que estoy haciendo en cine ahora. Siempre trato de partir desde una base literaria o del lenguaje. Y yo pienso que eso me ha ayudado mucho. Señoras y señores, ladies and gentlemen. ¿Hace cuánto no aparece? Hace 2 días. Estoy cansado de llamar a los hospitales. Buenas noches, damas y caballeros. Good night, ladies and gentlemen. Tengo más presentimientos, ¿sabes? Es como si se lo hubiese tragado la tierra. ¿A qué tú te dedicas principalmente?
Yo me dedico a muchas cosas, pero yo soy escritor, básicamente. Entonces, empiezo a trabajar en la academia norteamericana, básicamente, gracias a Carlos Roberto Gómez Veras y a Carmen Zeta en Puerto Rico. Mis primeros libros, tú sabes, yo los publiqué, aunque me gané esos cuentos en Casa de Teatro y el Banco Central. Libro como tal, yo lo publiqué fue en Puerto Rico con Isla Negra Editores, los dos primeros. Y en esos viajes para presentar los libros, ellos me dicen, ¿y por qué tú no te quedas a estudiar? ¿Por qué tú no haces un doctorado en literatura? Y básicamente ellos lo que dijeron fue, tú haces un doctorado, das tus clases, vive la vida de un profesor que da clase, qué sé yo, da clase en la primavera y en el otoño, los veranos y los inviernos te la pasa escribiendo. Y como ellos me lo pintaron en ese momento, me dio sentido. Y ahí es que yo me mudo a Puerto Rico a empezar a estudiar literatura y filosofía, ya mirando esa idea de que se iba a ser mi vida, entrar a la universidad, o sea, dejar esos trabajos porque al principio, como tú sabes, siempre trabajé en el área de la hospitalidad, los restaurantes, los bares y todo eso, y ya luego pasé entonces a lo que es la parte académica, y en eso es que estoy de hace muchos años. Ese es como mi base, tú sabes, eso es lo que me hace vivir aquí en Chicago, con mi familia, con mi esposa. Pero aparte de eso, me dedico a la escritura de guiones de teatro, obras de teatro por comisión originales, guiones de cine por comisión originales, la publicación de los libros y últimamente, cayéndote atrás a ti, que eres mi mentor, la gestión cultural. Empecé ahora directamente ya la gestión cultural, trabajando, colaborando con el Ministerio de Cultura. Y yo sé que esas posiciones son transitorias. Lo que yo he pensado es crear relaciones que perduren, así en la posición que estoy ahora, para que mañana yo pueda seguir avanzando. O sea, he hecho una relación muy buena con la gente del cómic en la República Dominicana, con la gente de la ciencia ficción en la República Dominicana, con los amigos de teatro que estamos trabajando juntos. Hoy mismo estaba en unas conversaciones para traer unas obras dominicanas al festival en el que tú estuviste aquí en Chicago, en Destinos. Y ahora, y viceversa, obras de aquí en Chicago que vayan al Festival Internacional de Teatro este año. Entonces, ¿a qué se dedica Rey? Bueno, me dedico a eso, ¿no? A la escritura, a la gestión literaria y la academia. ¿Y de eso se puede vivir? No, en realidad no. Uno se busca el balance, básicamente, porque después que tú tengas esto, tú te das cuenta de que parecería, no, parecería una ironía, no sé, o un poco de cinismo, si hay gente que lo ve así, pero llega un momento en que uno le da para vivir lo que uno le da para vivir. Entonces tú empiezas a compartir con los amigos, porque es que yo no tengo cómo pagar el hecho de que, y no es porque estamos hablando juntos, pero que yo sé que puedo llegar a la casa y tú estás ahí, tocar, dame un trago y salir de ahí. ¿Qué mejor terapia que esa? ¿Con qué tú pagas eso? O ir al Guloya, o ir a la 37 por las tablas, o ir al Teatrico de Puerto Plata, el Teatro Iván García. O sea, a mí me abren la puerta en todo. A mí me quieren muchísimo, la gente me adora. Y eso no tiene nada que ver con el dinero, ¿me entiendes? Uno le da para vivir. Le da para vivir y para morir. Y eso es la vida, y eso es la vida. Más de ahí es abusar. Ahora, ¿cuándo te descubres tú como un ser creativo? Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos, ni enemigos, ni alientes, ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley. Y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares.
Sí, yo digo, y no niño, porque yo fui un niño, digamos, que no tenía esas inclinaciones, nunca me llevaron a una clase de pintura o de piano. Yo fui más un niño de la escuela de karate, del béisbol, de marotear ahí en Villa Duarte, donde yo me criaba. Y yo pienso que empieza con los viajes, porque yo tuve la suerte de viajar muy temprano. Yo a los 6 años yo estaba en un avión por Puerto Rico, a los 8 años me fui a Curazao a algo, y en los aeropuertos yo veía el asunto de los acentos y los distintos idiomas, y veía gente leyendo, y era como por una mímesis, ¿no? Hasta que llega, ya eso, lo de niño era la mímesis, pero sí en el bachillerato, cuando yo estaba en el Politécnico, a nosotros nos tocó organizar la biblioteca del Politécnico. Había una biblioteca ya, pero habían hecho muchas donaciones y uno para hacer las 60 horas se sube allá arriba a empezar a organizar esos libros, qué sé yo. Y recuerdo así vivamente que tomé un libro que se llama Papillón, que es el libro del preso francés ese, ¿no? Y la historia me impresionó mucho, ese otro Caribe que él describía, ¿no? Y cómo se sufría en el Caribe, en donde uno tenía que estarla pasando bien, porque era la playa y el coco de agua y todo eso, ¿no? Y yo pienso que ese fue el primer libro como que a mí me descubrió como que le podía dar seguimiento. Quizás fue el primer libro que yo terminé de pie a pa y que releí. Y eso ya me hizo buscar otros textos. Es ya, como siempre, como los muchachos, me ponía a reescribir canciones, a imitar poetas en cuadernos y eso. Pero ya oficialmente yo llego a Nueva York y mira que mi vida sí empieza yendo a bares como Casa de Teatro, en lo que Said toca una canción, yo me paro a recitar un poema porque me los aprendía, me gustaba mucho eso de recitar. Y me llevo esas experiencias para Nueva York y escribo mi primer cuento, El Factor Carne, y lo mando a un concurso en el Banco Central y gano una mención. Luego empiezo a buscar premios y aparece el de Casa de Teatro y mando un cuento que se llamaba Doña Ana, los gallos y el monstruo de Samaná y me gano una mención. Y luego participo el año siguiente con La Sangre de Philip y ya me gano un segundo lugar con Miguel Yarul, que ganó el primero con Deportiva Patriarcal. Entonces, esos movimientos, más la aceptación que tuve de gente como tú, de José Alcántara Almanzar, de la misma Aurora Aria, que me decía, ponte a estudiar, ponte a escribir, que por ahí hay algo, y que me sentía bien, sentía que podía hacerlo, y por ahí es que yo arranco. Ya después viene lo de las obras de teatro, porque digo que el multiinteresado reaparece ahí, tú sabes. Óyeme, y tu afán por la filosofía. Bueno, ya fue después, porque yo sí decía, yo había tomado talleres en Nueva York, estudiando, en Nueva York yo fui a estudiar la especialización en mercadeo y ahí cogí electivas, ¿no? Una clase de la poesía del Beat Generation, por ejemplo, o un taller de dramaturgia que cogí muy bueno allá. Y yo decía como que no quería estudiar literatura, porque ya tenía más o menos una experiencia y que si yo estudiaba filosofía podía expandir un poco el campo de acción y puedo darle un poco más de vida a los personajes, que mi personaje siempre ha salido de esas interacciones. Salen de las interacciones que tengo con las bailarinas cuando estoy haciendo las luces en un teatro, por ejemplo. Salen del borrachito poeta al final de la barra cuando me toca hacer unos mojitos después de haber dado clase. O sea que no digo que si alguien estudia, conozco muchos escritores que han estudiado literatura y le da muy bien, pero yo quería darle un toque extra a mi escritura. Y yo pienso que la literatura y la filosofía, y más la filosofía que yo estudié, que fue básicamente, no era ni siquiera una escuela de filosofía original, sino cómo las distintas escuelas de filosofía se podían traducir y aplicar en el Caribe. Esa fue la filosofía que yo estudié. Es interesante eso. Sí, sí, en Puerto Rico, el Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe. Yo tengo mucho que agradecerle a esos profesores. Nunca voy a tener con qué pagarle, de verdad. ¿Ha sido fácil tu caminar en la vida? No ha sido fácil, pero no quisiera que eso se vea como algo negativo.
porque es que yo no siento, tengo las cicatrices, pero no me duelen esas heridas, tú sabes, al contrario. Y yo me siento mejor ahora mismo porque por esos procesos de aprendizaje. Fácil no ha sido, no creo que para ningún artista en la República Dominicana te puede venir a decir que fue fácil. Yo creo que en el mundo es difícil. Ser artista ya es una vocación que te marca y te da trabajo, porque, oye, tienes una sensibilidad especial primero. Claro. Desdeñas muchísimas cosas que son esenciales para sobrevivir. Vives de la poesía, vives de los sueños, y eso es complicado. No, y en un mundo que se esfuerza en lo mercantil, tú sabes. Claro. La moneda con la que nosotros transamos no necesariamente puede tocarse y contarse. Entre todos tus libros hay alguna conexión, un tema latente siempre que sea el mismo. Hay muchos autores que dicen que hay siempre un tema recurrente, quiéralo o no, que sale eso. Tú dirías que cuál sería la obsesión, si queremos ponerle un adjetivo a tus libros. El viaje y el movimiento, yo creo. Porque sí tuve libros que en un momento trataron de una cosa muy específica. Fíjate, yo ahora que estuve en Santo Domingo la semana pasada para Centroamérica Cuenta, me junté con un grupo de señoras que tienen un club de lectura, un grupo de chicas, ¿no? Y ahí estábamos hablando de Candela, que es el texto que ellos están leyendo ahora. Sí. Y hay una de ellas que se me acerca y me dice, ¿y por qué en esa novela usted usa ese lenguaje tan soez y tal y tal? Digo, no soy yo, son los personajes que hablan así. Incluso les regalé un libro y le dije que se consiguiera Los gestos inútiles, por ejemplo, porque son dos libros que están muy conectados, pero el lenguaje es totalmente distinto. Yo pienso que cada libro tiene su propia búsqueda, los personajes hablan de una manera en específico, pero mirándolo desde una lupa así, todos juntos, los 6 de ficción, siempre hay algo del movimiento, del viaje, de la migración, del no pertenecer. Que te define mucho a ti también. Sí, porque uno es un reflejo distorsionado, claro. Pero un reflejo distorsionado o muy fiel, pero un reflejo de uno mismo. Si tuvieras que decidirte entre poesía o narrativa. Yo te voy a responder eso como respondía Bolaño en un momento, que decía, yo quiero vivir una vida poética. Yo te podría decir narrativa porque es lo que escribo, pero sí la poesía ha estado muy presente conmigo. Yo tengo una voz narrativa porque la encontré en la poesía de Lezama Lima, de Lorca y de Aida Cartagena Portalatín, y un poquito Pedro Mir, ese triángulo, ese cuarteto. Cuando yo recito esos textos, consigo una voz, consigo una cadencia, y eso se traduce y de inmediato en los textos míos y en la voz de mi personaje. O sea que yo soy un travesti en ese sentido, porque la narrativa me ha puesto allá afuera, la narrativa me da que comer con los personajes, las novelas, las películas, pero... Tú eres un provocador profesional. Sí, lo que me hace vivir la vida es la poesía, o sea, yo poderla distribuir, poderla recitar, poderla vivir. ¿Alguna ventaja por vivir en el exterior? Yo pienso que sí, y tiene que ver con la distancia. Señores, tengo un programa en vivo, ustedes me disculpan, los 3 hijos míos acaban de venir, ellos están haciendo su merienda, ese ruido que ustedes oyen ahí, pero es la música de fondo de la vida misma, ¿eh? Claro. Vivir en la distancia a mí me ha permitido ver las cosas de un matiz diferente y tomar mi atrevimiento y frescura que yo te apuesto a ti, porque me conozco un poco, que el complejo, si me quedo, no me deja. Yo tenía un complejo clasismo de clase muy fuerte y por eso no digo que yo fui discriminado de una discriminación de clase en mi país, no digo eso, al contrario, lo que digo es que quizá yo me hubiese aguantado un poco porque que quizá era de una clase social diferente y no hubiese accedido a otro sitio, que el haberme hecho vivir fuera y pasar los trabajos que yo pasé fuera, pero también los logros que conseguí fuera, me hacen ya cuando regreso no pensar tanto en esa diferencia de clases, sino que no podemos entender que no podemos ver de tú a tú
en un asunto, en un plano artístico, en un plano creativo, en un plano intelectual, que quizás siempre estuvo ahí, pero vuelvo y te digo, a mí no es que nunca me dejaron entrar en un sitio o me dieron acceso a nada. Es uno mismo que a veces se crea ese tipo de complejo. Se margina, así mismo es, así mismo es. Aunque Claro, el mundo hoy está boca abajo y es complicadísimo. Yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil en todos los sentidos. Oye, una cosa, si tú tuvieras que seleccionar, bueno, Rey, yo queremos que tú decidas cuál es tu mejor obra, ¿cuál sería tu mejor obra? De lo que has escrito hasta el momento. No lo he publicado todavía. Bueno, ese último pedacito ahí te lo doy. Pero no, para mí, o sea, yo creo que la primera, El Hombre Triángulo, por muchísimas razones, El Hombre Triángulo es una canción larga, es como un poema largo, es como un llanto largo. Y lo que yo a veces le decía a los amigos era que yo a momentos quisiera volverme a sentir en ese espacio, escribirla así, desarrollando un texto así. Eso, los amigos míos me decían, no lo vas a vivir igual, lo vas a vivir mejor. Ciertamente sí, quizás, ¿no? Porque Candela fue muy especial y Los Gestos Inútiles también, y con todo lo que trajo y donde me llevó esa novela. Pero ese momento sentimental de esa primera novela en Nueva York, solo rememorando un Santo Domingo que yo había dejado y que yo no lo había visto de esa manera, y tuve que escribir esa novela para poderlo ver, y que después Andrés Faría me dice que él encontró el lenguaje para narrar visualmente su país cuando leyó mi texto. Pues yo pienso que sí, que El Hombre Triángulo hay que sacarle su comida aparte. Bueno. Ya te vi marcado ahí cómo va eso. Mira, y ¿a qué hora tú te inspiras? ¿A qué hora viene esa musa y se coloca sobre ti? Cuando yo era muchacho era una cosa de la noche. Era una cosa de la noche, de la noche, de la noche. Pero tú eres un muchacho todavía. No, pero después cambió, fíjate, radicalmente. Después que tuve los hijos y en Chicago es una ciudad maravillosa, es una ciudad como que me dio un fundamento de mi trabajo, de como creerme la cosa de la escritura, ¿no? Y para mí lo que pasó con Chicago fue que me viró la tortilla y a mí la hora es la mañana. O sea, un día mío, yo te puedo decir, yo me levanto de 3:30 a 4 de la mañana, hago unos ejercicios y ya yo trato de ponerme lo más antes posible con una taza de café bien fuerte frente al texto. Siempre escribo a mano, siempre el texto de ese día, y siempre trato de hacer algo que esté trabajando en mi mayor proyecto creativo en las primeras horas de la mañana, ¿no? Siempre básicamente tengo varios cuadernos, son casi todos iguales, Sí. pero trato de hacerlo así, ¿no? Los primeros proyectos grandes y creativos, 2 o 3 páginas por la mañana, trato de enmarcar eso. Ya luego me voy a una caminata, qué sé yo, y luego, antes o después del almuerzo, yo trato de pasar eso a la computadora, ¿no? El proyecto. Sí. Y ya eso en específico es para las novelas y los cuentos. Porque si yo estoy trabajando en una película, no me puedo dar ese lujo de que la inspiración me llegue. Tú sabes, si yo estoy trabajando en una película y el director me pide algo para las 11, se lo tengo que tratar de entregar, pero esas cosas también son más fáciles porque quizás es una escena, quizás es un diálogo, o sea que eso ahí no es tan grave. Oye, una cosa, y te da mucho trabajo. Tú dirías que alguna de tus obras ha sido más difícil que otra. Te has quedado por mitad sin saber cómo seguirla. Te ha producido cierta ansiedad. ¿Qué pasa? He oído decir de gente escritores muy conocidos que se detienen y hay libros que se quedan varios años y los retoman después. Eso me ha pasado con los cuentos. Con la novela, básicamente no, porque ya cuando yo me acerco a la novela, pues son 2 o 3 mascotas que yo tengo ya, ¿no? Libreta rayada de diferentes encuadres. Y yo para la novela creo mucho en la continuidad. Eso yo lo aprendí de Juan Carlos Onetti en una de las muchas entrevistas que él daba.
Él decía, no, es que ya si tú te paras a la mitad, si eso se enfría y es muy difícil retomarlo. Claro, hay textos así, pero yo no he escrito tantas novelas, yo nada más tengo 3. Y esas 3 que he escrito, no te voy a decir que son de un tirón, pero sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Candela, yo en Cabarete me pasé 8 meses y esos 8 meses fueron todo de escritura. Después tú guardas ese texto en una gaveta, ya con las 2 puntas bien terminaditas. Y cuando tú los retomas, tú te pasas más o menos 3 meses en eso. Y después lo vuelve a editar de nuevo y tú dices, le voy a dar 6 meses hasta que salga, que básicamente la relectura y eso. Pero ahí no hay un hiato, porque cuando tú las retomas de principio a fin. Lo mismo me pasó con Los Gestos Inútiles, fue casi igualito. Ya con los cuentos sí, hay cuentos que yo lo empiezo y si no tengo esa chispa, a veces se quedan ahí, pero lo puedo retomar un año después. Digo, ese cuento que se quedó por la mitad, déjame ver si lo puedo. Y sí, y me ha dado resultados. O sea, he tenido cuentos que han sido exitosos, que han tenido hiatos así. Fíjate, en el campo corto me pasa y no me pasa en el campo largo. Interesante. Tú sabes, de principio a fin, cuando piensan en una novela, hay autores que no, que se dejan llevar por los personajes y la novela va surgiendo lentamente. Hay algunos que la planifican de principio a fin y lo que hace es seguir una especie de mapa. En el caso tuyo, ¿cómo funciona? Yo me voy dejando descubrir un poco. Tengo una idea, claro, pero no una idea de los personajes ni nada. Regularmente siempre es una idea del espacio, del universo, donde se manejan ellos. Trato de tratar de conocerlo muy bien para ver cuáles son los límites de esos personajes, pero siempre me dejo sorprender. Todavía, ahora con la novela que estoy trabajando ahora, que estoy ya casi en la fase final, cada día más ese personaje se me revela un poco y me gusta ese forcejeo, ¿no? De que se deje sorprender. Y es un personaje que es muy cercano a mí, porque si algo yo tengo es que me gusta retomar los personajes. Ya hay personajes que van conmigo por el cuarto ahora. Mira, y lo importante, el éxito que has tenido, un joven con mucho éxito, la gente te cita ya y te invitan y viajas con tus libros y das conferencias y te veo en televisión y te veo en todos lados. ¿Cómo lo manejas? ¿A qué le atribuyes tú eso? Yo pienso que la consistencia del trabajo, porque si bien es cierto que hay gente que te dice voy a escribir o soy escritor, tú nada más, como que no se compagina lo que ellos hacen o no hacen con eso que te están diciendo, esa etiqueta, ¿no? De ser y no ser. Yo he tratado de ser lo contrario. Yo dejo que sean otros que me digan, él es escritor, él es esto, él es lo otro. Y yo siempre trato de ser muy consistente y muy coherente con el trabajo que yo hago. Y lo veo sí como un trabajo, lo disfruto, me apasiona, me encanta viajar, a mí me fascina el hecho de estar hoy en Santo Domingo, mañana en Curazao, pasado en Nueva York, después en Chicago, habitaciones de hoteles. Aquí estaba yo con los niños viendo, ¿sabes?, los cuartos de las habitaciones del hotel. Eso me fascina, es algo que a mí me apasiona y tiene mucho que ver con la literatura que yo hago. Entonces yo lo manejo así. No me dejan que se me suban los humos a la cabeza, yo mismo no lo hago tampoco, porque creo que tiene mucho que ver con que yo voy a los sitios, me invitan, sí, voy a decir lo que tengo que decir. O sea, trato de ir con algo coherente, algo bien hecho, y hasta el momento, pues no he quedado mal. Trato de cumplir y de entregar un producto en donde todos salgamos satisfechos. Eso que hice en Centroamérica Cuenta fue hablar de literatura e identidad con Carol Sardeto de Guatemala, Darrell MacLeod de Canadá y Rubén Gallo de México. Tuvimos una conversación exquisita, la gente tú la podía ver disfrutando. Y luego de estar un poco nervioso, que siempre yo todavía me pongo un poco nervioso al principio, lo cual creo que es una buena señal, ya uno se suelta y uno se va, ¿no? Ya fluye. ¿Tú reconoces alguna influencia en tu trabajo? Sí, en tu novela, dirás, me parezco a...
Muchísima, muchísima. Al principio era, yo imitaba mucho a Bryce Echenique y a Mario Bellatín. Luego en Candela te puedo decir que la influencia directa de esa novela fue La Rayuela de Cortázar al principio, ¿no? Porque sí, aunque hay una influencia, ya yo me voy solo. En realidad, la influencia al principio es para uno botar el golpe y salir adelante. Y en los gestos inútiles, pues hubo mucho de la escritura de Padura y la escritura policíaca de Padura. Después, en algunos cuentos, en algunas actitudes de cómo yo enseño la literatura o la filosofía y cómo vivo la vida, ha sido Aída Cartagena Portalatín, que para mí fue un descubrimiento tardío, porque uno conocía el nombre y eso, pero no fue hasta que yo me metí de lleno en esa escritura que yo pude comprender el peso y el alcance de esa intelectual dominicana. Y fíjate, me hizo sentir muy bien de sentirme dominicano y caribeño. Saber que ella, mucho antes después de mí, se había afianzado de esa manera y tenía ese peso en el mundo entero. Y sin embargo, no era una mujer muy conocida ni muy celebrada. Entonces eso te ayuda a aterrizar un poco también, de que necesariamente el sonar mucho no necesariamente se traduce en la calidad de la obra, porque todavía yo te digo, Aída se puede considerar una escritora de culto, un poco escondida por ahí, y sin embargo, Aída para mí es conocer a Aída, es conocer otro universo, es como conocer otra sintaxis. Yo sabes que yo tuve la dicha de ser amigo de ella. Ella tenía una casa en la playa y nos reunía los domingos ahí, y ella ahí leía sus fragmentos, leía todo, y a mí me sorprendía ver esa mujer con esa fortaleza. Ella, una maravilla era, ella se sentaba y ella no tenía ningún tipo de problema y así te hablaba con un desparpajo que era poco común en las mujeres de esa época, ¿entiendes? Tremendamente libre. En un programa que tenemos ahí con Rubén Lamarche, que se llama La Yola Borracha, Emil Matos le estaba haciendo una entrevista hace poco a Aurora Arias y tenía una anécdota. Aurora Arias tiene una anécdota que pasa en casa de teatro, que hacen un grupo de poesía femenina. Ella era muy joven, ¿no? Aurora, Ilonka Nacidí, un grupo, ¿no? Y que llega entonces Aída y dice, ¿a qué me han traído aquí? Y dice, no, porque estas muchachas van a leer poesía. Y dice, pero son poetas, porque lo que parecen son muchachas. Era muy fuerte, ¿no? Ella. Entonces, sí, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero a mí me encantaba ella, porque te decía lo que pensaba, y nada, era muy directa y era una mujer encantadora además. Mira, y terminando esta primera parte de la entrevista, ¿sobre qué tú nunca escribirías? ¿sobre qué? ¿Sobre qué yo nunca escribiría? No sé, fíjate, estaban hablando los otros días de que no se puede hacer una novela o sea, no me puedo creer cómo fulano hizo una novela tan buena de finanzas. Yo todavía no sé si yo podría escribir una novela de Wall Street o de los banqueros, todo eso. Todavía no sé. O una novela histórica. Fíjate, yo todavía es un área que la respeto. Mi novela toca en la historia, pero una historia muy cercana o una historia muy común. Contemporánea. Bueno, bien, entonces mira, ahora en adelante, yo te voy a hacer un cuestionario muy simple. Trata de contestármelo con una palabra. Si no puedes, pues le agregas la que pueda, pero una palabra. Está bien. Primera, ¿a qué te huele la vida? Azucena. ¿Alguna fobia? La política. ¿A qué le tienes miedo? Al agua fría. Pues no una palabra, está bien. Al frío. Al frío. Y en Chicago hace mucho frío y mucho viento. Así Uno no que, se acostumbra. ¿con qué sueñas? Con un legado. El mejor sonido a tus oídos.
La risa de mis hijos. Tu mayor alegría. El verano. El futuro, ¿cómo lo ves? Amplio. Tu palabra favorita. Azul. La felicidad es La comida dominicana. en qué tú crees. En el ron. ¿Qué te motiva en la vida? El trabajo. ¿Qué no te motiva? El chisme. ¿Qué es lo que tú más quieres? A mi familia. ¿Cómo tú quisieras ser recordado? Con una gran sonrisa. ¿Qué pondrías en tu lápida si te tocara escribirla? Perdone que no me levante. ¿Qué piensas de ti mismo? Cosas buenas. Qué bueno. Pues mira, Rey, gracias un millón por este conversado. Tú no sabes la felicidad que me Gracias a da ti. esto. Siempre quería ser muy famoso. Y ya tú ves. Espero que nos encontremos pronto en Nueva York, ojalá. Sí, yo estoy, que aquí estoy haciendo mi calendario, pero nos vamos a ver pronto. Te quiero mucho, Freddy. Igualmente, beso. Chao. Abraza a los niños que llegaron de la escuela ya. Ahí voy a hacer escena ahora. Ok, para trabajar. Gracias. Oye, toma esto. Guarda eso muy bien. Ok, mami. ¿Ya tú avisaste que vas? Sí, yo aviso. ¿Alguien te espera? Tranquila, mami, sí. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Que tenga buen viaje. Llámame desde que tú llegues. Sí. Esa es la mía. Ay, escúchame, pensaba que era la mía. No pasa nada. Aló, Carlito. Hola, ¿cómo tú estás, Mechi? Hey, Mechi, ¿cómo tú estás? Ya estoy aquí en Madrid. ¿Cuándo nos juntamos? Ay, Mechi, es que yo estoy en Burgos. Burgos es como decir de Puerto Plata a Santo Domingo. Y yo trabajo de lunes a lunes y se me complica muchísimo. Ah, no, está bien, no te preocupes, no pasa nada. En cuanto yo pueda te llamo y cuadramos y yo arranco para allá o lo que sea. Está bien. Está bien, cuídate. Hablamos. Bye. Un abrazo.
dominicana, ¿verdad? ¿Tú estabas en el avión el otro día? Ay, sí. Yo soy Carolina. Me he hecho un placer. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te gusta el flamenco? Sí, sí. Pues aquí hay tablado en cada esquina. Te va a encantar. Son bellísimos. Enséñame cómo se come. Yo sí lo estoy haciendo bien. Llegas hasta Bravo Murillo y Se lo caminas como bien. Aquí hay que caminar, ¿eh? Eso, bien. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. Eres luz, hoy sé que no pido regalos que quieran cambiarte. Hace un mes no dejaba de buscarte. Qué ironía, todo cambia. ¿Y tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí. ¿Quieres ver el banco? Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Lucecita, nunca dejes de brillar. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.